Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. Conexión Tecnológica. Ahora, orientando al usuario. Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento orientando al usuario. Vamos a hablar hoy sobre videojuegos bajo la lupa. Vamos a hablar un poco de este entretenimiento, que no solamente es entretenimiento. Vamos a hablar de sus riesgos y derechos y responsabilidades. Y tenemos con nosotros a Kelmer Mesina. Él es abogado especializado en la industria del entretenimiento y los videojuegos. Él nos va a ofrecer una visión profesional sobre estos desafíos y las regulaciones también que giran en torno a este fascinante mundo digital. Bienvenido. Bienvenido, Kero. Muchas gracias por la invitación a este programa. Bien, mira, la primera inquietud, vamos a decir así, es que tiene que ver con los videojuegos, derechos. O sea, ¿qué derechos tienen, por ejemplo, lo que tienen que ver con el mundo del juego, de los videojuegos? Hablar de derechos y responsabilidades. O sea, ¿qué implica eso? Bueno, cuando hablamos de derechos en el mundo de los videojuegos, eso realmente puede tener una interpretación bastante amplia, porque de forma general, lo que los rige a nivel legal usualmente no son leyes ni regulaciones de aplicación directa, sino que la extrapolamos de legislación ya existente. Porque, por ejemplo, o sea, para hablar de ya materia de lo que pudieran ser derechos en esta rama, en este campo, usualmente los dividimos en los derechos y responsabilidades que pueden tener los usuarios de estos videojuegos, asimismo como también lo hacemos con los que tienen las empresas fabricantes de estos videojuegos, los cuales puede venir en la forma que son consolas de videojuegos, computadoras, así como o sus partes, así como cuando estaban hablando de Nvidia anteriormente en el programa, y también proveedores de servicios de cualquier tipo. Entonces, aunque de forma particular no hay leyes que rigen directamente esto, estos son afectados por nuestras demás legislaciones. Porque, por ejemplo, en este mundo, todo esto que vemos está sujeto a los derechos de los consumidores, porque al contratar estas empresas, sean fabricantes de los videojuegos en sí o de sus consolas, pero para facilitar la conversación diremos las empresas, de forma general, estos tienen ciertas responsabilidades a los consumidores y usuarios, de forma que debe garantizarse el buen uso de lo que se le venda. Es decir, si usted, por ejemplo, compra una consola de videojuegos debido a las leyes que hay ante los consumidores, estos deben funcionar eficientemente y también deben hacerlo de una forma que sea de esperarse. De lo contrario, las empresas tendrían que responder ante los usuarios y consumidores. Asimismo, aunque hablamos principalmente de los derechos y responsabilidades que tienen las empresas frente a los consumidores, esto también tiene una vertiente adicional, especialmente en el día de hoy, que es tan común que interactuemos en línea con otros usuarios. Y entonces ahí vemos lo que coloquialmente decimos cuando nos referimos a los derechos de los demás, que mi derecho termina donde empieza el tuyo. Okay. Entonces, cuando nosotros interactuamos con otros usuarios en líneas o también aportamos contenido original creado por nosotros tenemos que hacerlo con la intención de que no perjudique a los demás. O sea, estamos hablando de piratería, estamos hablando de que los desarrolladores, por ejemplo, los fabricantes que tú mencionaste, tienen que respetar
la propiedad intelectual, la licencia, la protección de datos, los jugadores que son los mismos consumidores que consumen los juegos, cumplir con términos de uso, no no ser un ente de vulnerabilidad a servidores incluso, y ni utilizar, como hablamos, software ilegal o pirata. Que lo que y la línea está bastante fina sí. en este sector. Y sabemos que realmente uno de los riesgos más principales es justamente esta parte, ¿no? El tema de los datos personales, esa Sí. exposición que tú mencionaste, porque siempre interactúan con terceros. Pero sí tenemos que profundizar un poquito más en la parte de los riesgos legales y éticos. ¿Cuáles tú nos puedes resaltar? Bueno, en torno a los riesgos legales más relevantes el día de hoy en esta industria, yo diría que los pudiéramos dividir en dos principales. El primero de estos es el de los datos de los usuarios y segundo, también cómo pueden interactuar los usuarios entre sí. Dentro del primero, usualmente para acceder a estos servicios, especialmente los servicios en línea, cualquier videojuego que podamos jugar, usualmente se requiere que el usuario aporte sus datos personales, los cuales pueden ser tan amplios como hablar, por ejemplo, de sus identificadores básicos, como pueden ser su nombre, su edad, pero también en ocasiones puede llevar a tener más el uso de información que puede ser más sensible, que en algunos casos puede ser información de sus vidas, información financiera o información de cualquier tipo. Entonces, estas empresas tienen una responsabilidad ante los usuarios de proteger sus datos, porque de lo contrario, el uso de estos servicios puede llevar a un daño para los usuarios. Entonces, adicionalmente, cuando hablamos de las responsabilidades que pueden haber ante otros usuarios, usualmente lo vemos cuando pensamos especialmente en cómo se rigen estas interacciones, porque cuando vemos cómo se mueven estas interacciones, las empresas usualmente que brindan estos servicios, ellos usualmente no pueden monitorear el 100% de estas interacciones, lo cual quizás para personas ya adultas como nosotros, esto pudiera ser algo de menor preocupación, porque en un sentido pudiera ser lo mismo que tener una conversación por WhatsApp, pero debido a que una gran cantidad de usuarios de diversos sitios y de diversos trasfondos pueden acceder a los servicios y contactar a todos, en el día de hoy usualmente la preocupación principal es con los niños, debido a son que gran parte realmente de los usuarios. Sí, correctamente, porque en el caso de los niños, esto ocasionalmente puede ser particularmente preocupante, porque en el día anteriormente se consideraban que los videojuegos eran simplemente juegos, pero realmente son un medio mixto en la industria del entretenimiento, donde cruza líneas tanto con el arte y entonces y también puede llegar a interactuar hasta con los deportes, que por eso que tenemos los eSports, o sea, competencias de videojuegos que ahora mismo son una industria súper importante donde se brindan, donde se participa por miles de millones de dólares y hasta más en patrocinios y demás. Y entonces, la situación puede ser altamente preocupante cuando pensamos en los niños de forma particular, porque realmente la mayoría de los padres no están tan pendientes de que estos niños pueden interactuar con otras personas, y al descartarlos como simples juegos,
descartan la posibilidad de que interactúen con otros usuarios que pueden exponerlos a ideas que sean peligrosas o hasta que puedan estar sujetos a acoso de cualquier tipo. Y entonces, realmente, en el día de hoy, tenemos muchísimas herramientas para evitar que los niños caigan en estas situaciones. Todos esos juegos en línea tienen sistemas de monitoreo bien desarrollados donde los padres o guardianes legales pueden tomar medidas de forma que El estos famoso niños control parental. correctamente, Ujú. pero la gran mayoría de las veces los padres y guardianes se desentienden de esto, le compran el juego al niño o al adolescente y entonces se desentienden sin saber qué contenido pudiera estar tratando ni con qué otro tipo de personas ellos pudieran estar interactuando. Y Y hablando no de- solamente dentro del Sí. espacio del juego, ¿no? Porque ya son interacciones que pueden salirse de este ambiente también. virtual que tiene un contexto del juego y se están viendo mucho que la interacción se lleva también ya por otros Por medios. otros medios, sí. Y después de la pausa, yo quiero que me des tu opinión de Roblox, que este videojuego ha causado sensación, pero de forma negativa. Entonces, de aquí al final de año, ellos van a tomar de que unas medidas que tienen que ver incluso con controles faciales. Pero eso lo vamos a hablar después de la pausa. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Y regresamos en nuestro segmento orientando al usuario con una conversación muy interesante. Tenemos aquí en estudio a Kelmer Messina, que es socio fundador de Messina Entertainment Advisors, una firma dominicana especializada en el derecho de entretenimiento, música y videojuegos. Además de ser abogado dominicano, ¿verdad, Kelmer? Está también certificado para ejercer como abogado en el estado de California. Es decir, que tú estás brindando aquí para toda nuestra audiencia una visión bastante amplia y conversando aquí en esa primera parte sobre justamente los derechos, las responsabilidades y las leyes en un contexto que es bastante amplio y bastante usado hoy en día de los videojuegos. Y precisamente el lío está en California. En Roblox. Así que con toda la autoridad que tienes, puedes Exacto. comentarnos este caso. Sí. Una de las razones principales por la que el señor Guido quiso invitarme al programa es por las noticias recientes que hemos recibido en torno a un juego online llamado Roblox. Para los que no lo conocen, Roblox es un juego bastante sencillo a nivel gráfico, o sea, básicamente son unos muñequitos que parecen unos cubitos que tú puedes decorar tu personaje o avatar y también jugar varios jueguitos creados por los usuarios y desarrollados por los usuarios. Y entonces este juego se ha hecho increíblemente popular al punto de que hoy en día tiene millones de usuarios y también genera millones de dólares en ganancias. No obstante, surge tanta problemática con este juego hoy en día porque la atracción principal de los a nivel de público que han recibido Roblox han sido niños relativamente pequeños, de forma que una muy gran mayoría de los usuarios pudiéramos decir que tienen menos de 16 años, incluso están en el rango de edades de lo que pudieran ser hasta 6 y 12 años, entonces son básicamente niños muy chiquitos, muy pequeños, claro. y entonces esto es hasta más complicado porque además de interactuar y jugar con otros usuarios en línea que son desconocidos, también muchas veces ellos pueden comunicarse con ellos y entonces Ahí que está el problema. y entonces lamentablemente se han sucedido muchos casos donde personas con malas intenciones, sabiendo que tienen un público
tan joven accesan a este juego con la intención explícita de acercarse a niños menores de edad con intenciones no buenas, por así Y decirlo. que ellos no tienen todavía la defensa y el sentido crítico de defenderse y de reconocerlo. Correcto. Y entonces conectándolo con lo que estábamos mencionando anteriormente de las responsabilidades que deben tener las empresas en torno a los usuarios, bien que la mayoría de las empresas no requiere tomar pasos excesivos para proteger a sus usuarios. Ahora mismo Roblox está en una situación bastante precaria porque está generando bastante dinero y entonces se considera que los casos donde están sucediendo cosas malas, por así decirlo, están siendo demasiado numerosos. Y entonces No, y hay demandas. Col- demandas. No, y la correctamente. responsabilidad que deben de asumir al final del día cuando están colocando para fines comerciales, porque lo Col- están haciendo con fines comerciales. Correctamente, porque entonces hasta surge la pregunta que tienen muchas de esas personas que hacen estas demandas de si de forma intencionalmente Roblox ha tenido estándares tan bajos de protección para sus usuarios chiquitos, porque algunas personas, hasta que esta puede ser una interpretación maliciosa y acusatoria de ellos, algunas personas argumentan que el atractivo del servicio del Roblox es que puedes tener acceso a personas más chiquitas. Y entonces, a fin de eso, han recibido muchísimas críticas al punto que, aunque esta quizás no habrá sido la intención principal del Roblox, y probablemente no lo es, ellos deben actuar y tomar más medidas para proteger estos usuarios vulnerables. Y entonces, esto crea una situación bastante complicada a nivel económica porque la empresa del Roblox es una con valoración pública, es decir, puedes comprar y vender acciones y entonces, irónicamente, el hecho de que ellos han tomado más medidas para evitar que estos niños puedan ser afectados por personas mayores, esto ha resultado en que baje el costo de las acciones del Sí. Roblox. Sí. Entonces, irónicamente, ellos tomar protección para defender a estos niños ha resultado en un daño para ellos. Y esta es una situación altamente éticamente compleja, porque entonces, para que nosotros, para que empresas como esta y otras empresas en el mundo de la tecnología, como sucede con el rama de plataformas de Meta, como lo son Instagram y Sony. Facebook, y hasta hablando de otras, pudiera ser TikTok, el atractivo usualmente son los usuarios y el contenido generado por los usuarios. Y entonces hay que darle un incentivo a estas empresas para proteger a los demás usuarios, porque de lo contrario, o sea, tanto nosotros como personas más vulnerables pueden ser más afectadas. Y entonces eso termina siendo en que una cosa que son los videojuegos, que es un pasatiempo tan sano, tan hermoso, tan divertido, que contribuye tanto al desarrollo social, personal y Y voy más de lejos, a la cualquier salud forma, también. correctamente, Pues se están de los utilizando usuarios, videojuegos para eso. de los usuarios esté lastimando a tantas personas. Así es. Bueno, gracias a Kelmer que está con nosotros y estuvo. Y lo importante al final, Kelmer, hay que dejarle un mensaje a la gente y principalmente a la audiencia y a los que tienen la responsabilidad de crear como empresas como Sony, la misma que mencionaste, Meta, Microsoft, de crear productos seguros, éticos y transparentes, es lo más importante, y que esto incluya proteger la información de los usuarios, ofrecer herramientas de control parental, que lo hablamos, clasificar adecuadamente los contenidos y evitar fomentar conductas, como tú estás diciendo, adictivas o violentas. Así que gracias por
Y pensar Por en la- eso con anticipación, agregaría Claro. yo, y no esperar a que se empiezan a dar esos precedentes para empezar a tomar acción. ¿no? Y lo que pasa es que hay una responsabilidad de los padres también, a acompañar y orientar a sus hijos, para conocer el mismo juego. Correctamente, porque así como mencioné anteriormente, los padres, a pesar de que los videojuegos pueden ser tan buenos para los niños por todos los beneficios que traen, esto no significa que se desconecten, sino que el uso que le dan los niños a los juegos debe ser supervisado, porque usualmente pasa, sea con los videojuegos y con las películas y la serie de televisión, que los niños consumen contenido que no es apto para su rango de edades por falta de atención y supervisión de los padres. Ujú. Así es. Gracias, Así es. Kelmer. Muchas gracias por Kelmer estar Mesina con estuvo con nosotros. nosotros en esta edición interesante sobre los videojuegos y los aspectos legales, éticos y sociales. Gracias por conversar con nosotros, abogado especialista en industria de entretenimiento y los videojuegos. Gracias por estar con nosotros y difundir estas informaciones interesantes. A los amigos que nos escucharon, nos vieron por los diferentes medios, tienen otra cita la próxima semana. Milena. Hasta la próxima. Va bien, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega Conexión tecnológica. con Guido Mieses.